Me Bueno, muteo. gracias a la SPWA, al capítulo de Argentina, por habernos invitado a esta charla. Gracias también a Ulises por haber dado toda la introducción teórica, así que ahora va a ser un poco más fácil. Y vamos a hacer las aplicaciones directamente de todos los conceptos que hizo Ulises en la herramienta, pero vamos a hablar qué es lo que vemos en laboratorio con los equipos de laboratorio. Y bueno, arranco. La idea es contarles un poco del equipamiento de laboratorio, de los tipos de muestras que podemos medir en laboratorio, y después vamos a ver flujos de trabajo aplicados al reservorio convencional y al reservorio no convencional tipo Shell, cómo los trabajamos desde el punto de vista del laboratorio. Este es un esquema de un resonador de laboratorio. Es muy esquemático, es diferente a lo que pasa con la herramienta en el campo, que en la herramienta el campo magnético se genera directamente en la herramienta y tengo la roca alrededor. Acá en este caso es al revés, tengo el campo magnético generado por un electroimán permanente y pongo la muestra en el centro, así que es un poco diferente. Y además tengo un campo B1 inducido por una corriente alterna que me va a generar ese generador. Así que voy a tener el campo, el B0 y el B1, tal cual como lo mencionó Ulises. Y vamos a tener un detector y vamos a tener también un equipo de registro donde vamos a tomar todas estas informaciones, estos decaimientos, y con un software vamos a invertir esa señal. Es algo muy esquemático. Por la tarde vamos a dar una vuelta por el equipo y acá está el referente del laboratorio en la sala, Jorge Juárez, que es el que maneja el equipo desde hace ya unos cuantos años. Este es el equipo propiamente dicho. Acá está directamente, es de la marca Oxford Instruments, es un Geospec de 2.53, de frecuencia de 2 MHz, similar a la frecuencia que tiene la herramienta de campo, por eso nosotros podemos medir, y en esa frecuencia lo que podemos hacer es mirar los fluidos que hay dentro de la roca, y no la parte sólida en principio. Vamos a ver a lo último que les vamos a contar alguna novedad, pero la idea es de que podamos ver en esa frecuencia los fluidos. Este es el espacio de intereco que tiene el equipo, de 112 microsegundos. Ahora hay equipos más modernos de esta misma empresa que creo que lo reducen a la mitad del tiempo de intereco, muy interesante. Y la ventaja es que tenemos una relación señal-ruido muy alta, así que eso no nos afecta en hacer las detecciones. Esta es la parte electrónica, este es el equipo propiamente dicho, donde está el limón, y esta es la computadora. Esto es algo similar que lo van a ver en el laboratorio 41. Tenemos dos tipos de software, uno que viene ya incorporado con el equipo, que es de la empresa Green Imaging Technologies, o el HIT, en Canadá, asociados con Oxford. Es un software que ya viene pre-establecido todo, uno tiene que poner parámetros y hace todo el equipo. Y otro software que es el ReNMR, que nosotros podemos modificar y crear secuencias. A partir de ese software uno puede hacer modificaciones, cambiar los espacios de intereco, hacer diferentes secuencias, CPMG, Saturation Recovery, Fit, un montón de cosas ad hoc, para lo que uno necesite. Y para eso nos hemos asociado en su momento con, o tenemos un convenio con la Facultad de Física, el FAMAC, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ellos son expertos en resonancia y nos han ayudado con eso. Este es el magneto, que crea un campo magnético bastante fuerte, aproximadamente de 500 Gauss en el centro. Bueno, repito, la frecuencia que se usa es 2.27. El diámetro del portamuestra, el máximo que tenemos es 53 milímetros. Piensen que las muestras más grandes, los plaques tienen 38 milímetros aproximadamente. Corona no podemos poner acá adentro. Hay equipos sí que están diseñados, hay que pedirlo exclusivamente para medir en corona. Y tiene una unidad de estabilización de temperatura para el imán, que genera alta temperatura. Esta es la cabina electrónica, donde acá está el espectrómetro, bueno, directamente, propiamente dicho, los preamplificadores, las llaves principales, el controlador de temperatura. Acá está la parte de gradiente de campo. También podemos hacer un gradiente de campo mediante esta parte del equipo, que para eso necesitamos utilizar trifásica, y ahora estamos ok como para poder usarlo, y ahí podemos hacer todas las mediciones de difusión que recién mencionó Ulises. Esta es la parte del enfriador que obviamente necesitamos por la temperatura que se levanta. Lo vamos a ver en vivo en el laboratorio.
Y este es un ejemplo de cómo sería el software, es el HIT, todos los test que queremos seleccionar, uno va seleccionando los tests y el software le va diciendo, nos va a pedir algunos parámetros de ingreso y nos va a dar como resultados todas estas salidas, desde mapas, distribución este 1, distribución este 2. ¿Qué tipo de muestras podemos usar? Bueno, como ya les mencioné, plugs de diámetro de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, eso es lo máximo que podemos utilizar. Testigos laterales rotados también. Podemos usar, pues, el diámetro también es el mismo, entre 1 pulgada y 1,5 pulgadas. Y también podemos medir en cutting. Esa es una gran ventaja, que podemos hacer mediciones en cutting. Visto el equipo, visto las muestras, y bueno, ¿qué podemos medir y calcular? Bueno, el equipo nos permite medir esta distribución T1, T2, nos explicó muy bien el Ulises. Podemos ver perfiles de saturación en un mismo plug, podemos ver qué nivel de saturación tiene la muestra de fluidos. Podemos hacer los mapas T2 difusión, como mencionó Ulises, los mapas T1, T2, en algo que se llama T2 Store T2, que es como influye a veces el tema del agua capilar en los poros grandes o en los poros pequeños, y si hay alguna en la distribución de tamaño de poro, hay algún efecto que estamos viendo que tiene que ver con agua en poros grandes y no que es un poro chico. Uno haciendo ese análisis puede determinar si estamos interpretando bien la distribución de tamaño poral. Un T2 espacial es como hacer un corte en la misma muestra. Imagínense el plug, le hacemos pseudo cortes y me puedo ver la distribución de fluidos cada 1 centímetro. Esos cortes se los damos nosotros, los establecimos. Bueno, quiero cada 1 milímetro o 2 milímetros ver cómo está distribuido los fluidos dentro de la muestra y nos va a dar una idea con el T2 espacial. ¿Y qué obtenemos? Bueno, acá quiero hacer una aclaración porque a veces hay una confusión, que uno piensa que los registros de pozo de resonancia magnética la porosidad que da, la porosidad total, se calibra con la porosidad total del laboratorio medido en resonancia. No. Las muestras que llegan al laboratorio normalmente no llegan con el 100% de los fluidos, sino que tienen pérdida de fluido. Entonces, para medir y comparar la porosidad total medida el registro en un reservorio convencional, hay que hacerle petrofísica básica del laboratorio, acondicionar la muestra, eliminar todos los fluidos, y después medir con porosimetría de helio la porosidad. Esa es la que vamos a calibrar con el perfil de resonancia en un reservorio convencional. Si esa muestra de laboratorio la saturamos 100% con agua, estamos llenando todo el espacio poral, también la podemos poner en el resonador, nos va a dar una porosidad total y esa la podemos comparar con el perfil, pero yo ya tengo de base el patrón para nosotros la porosidad de helio, el porosímetro de helio, porque el helio va a ocupar todos los espacios porales y a veces también todos los equipos tienen un error de medición y tienen una base, o sea que el perfecto, el patrón para nosotros es el porosímetro de helio, ¿sí? Con eso nos vamos a guiar. Llamamos porosidad RMN, básicamente porque vamos a ver los fluidos dentro de la roca en los reservorios no convencionales, ya que las muestras no van a llegar acá completas, por más preservadas que estén, siempre va a haber parte de fluidos que no vamos a tener, más que nada si es un reservorio de gas, obviamente, ya el metano no lo vamos a tener en condiciones de ambiente. Si es un reservorio de petróleo y hay livianos, con el factor, el BO, vamos a ver que hay una parte de fluidos que ya tampoco lo vamos a tener. Podemos identificar y cuantificar fluidos, como dijo Ulises, mediante usando los mapas. En un reservorio convencional podemos hacer un cálculo de T2 cutoff, porque esos convencionales de 33 a veces no se ajustan a todas las litologías, y cada vez estamos yendo en Argentina a litologías más complejas, que ya no son areniscas limpias, sino volcaniclásticos, tobas, más complejos. Cálculos para coeficientes de los modelos de permeabilidad de Coase. Bueno, yo uso, en lugar de Timur Coase, uso el segundo, que el segundo siempre se olvidan, pero es Timur Coase. Nosotros, el software aparece como Coase, es la misma ecuación, y LogMin, lo que hacemos en el laboratorio es como la permeabilidad la medimos en la muestra, va a ser un dato, un input. Lo que podemos es calcular ese coeficiente de Coase, que en los software viene como por default, ¿no? Aparece un número que creo que es 10.000, es por default. Bueno, uno podría sacar el dato real de la medición del laboratorio y ver si eso se acerca más a una medición de permeabilidad. Podemos calcular mediante otra medición, como recién habló Ulises, de la relaxivity, y nosotros lo traducimos, es un Spanglish, le decimos relaxividad superficial, pero bueno, relaxivity si quieren, o surface relaxivity. También se pueden hacer curvas sintéticas de presión capilar combinadas con la presión capilar por la centrífuga. Bueno, algunas de estas cosas se están haciendo actualmente.
y otras están en la etapa de investigación. También se puede determinar mojabilidad, viscosidad, más de una cosa. Y bueno, recordar esto, lo acabamos de ver fresquitos, dicen que una charla se queda con un 10%, espero que se hayan quedado con este 10%, donde hay 3 mecanismos de relajación independientes involucrados en estos fluidos dentro del medio poroso, y vamos a hablar del tiempo de relajación T2 o T2, y vamos a tener los 3 mecanismos, uno que tiene que ver con el bulk, otro con el surface y con el de difusión. El bulk, como bien dijo Ulises, depende básicamente de la viscosidad del fluido, de la composición química, de los tipos de fluido que tengamos. No es lo mismo un gas que un hidrocarburo, y no es lo mismo un hidrocarburo liviano que uno pesado. De la temperatura, obviamente, la que están los fluidos. El surface está afectado por la forma y tamaño del poro, por la mineralogía, por la mojabilidad del reservorio. En la difusión, por el gradiente del campo magnético, por el coeficiente de difusividad del fluido, que es mucho más importante en el gas, porque tiene un coeficiente muy diferente a los otros fluidos, y por el espaciado o el tiempo interecos, tal cual le lo presento. Bueno, esto es para que lo recuerden. Y la ventaja que uno a veces tiene en el laboratorio, en el reservorio son los fluidos que están, así que todos los efectos, según cómo calibre la herramienta, puedo ver más uno que el otro. Pero en el laboratorio podemos separar, ese es el objetivo del laboratorio, separar los efectos y poder analizarlos individualmente. Esa es una de las ventajas, y tenemos más tiempo, no tenemos que andar corriendo una herramienta en todo un reservorio, sino que estamos analizando una muestra y nos podemos tomar el tiempo de medir un mapa y llevar, ¿cuántos? 3 horas, 4 horas, ¿no? Para lo que tengo afuera que entonces, haciendo estas conclusiones, recordando eso y recordando, bueno, este dibujo que lo habrán visto 1.000.000 de veces seguramente, recordando lo que es un sistema petrolero, y vamos a enfocarnos al reservorio convencional, donde vamos a tener una roca porosa y permeable. Todo el mundo sabe que la acumulación está relacionada con una trampa, con una roca impermeable, y hay un límite definido, una separación de contactos de fluido, y de hidrocarburos y agua, bien definido. Y bueno, vamos a llamar dentro de convencionales a nivel laboratorio todo lo que tiene que ver, bueno, con las areniscas, con los carbonatos. Podemos incluir también el TAI-gas desde el punto de vista del laboratorio, cosas que se pueden hacer mediciones acá. Y viendo un modelo petrofísico del convencional, como lo mencionó también Ulises, que me sirvió un montón, es mostrarles, bueno, la parte sólida que tiene la matriz mineral, la parte de arcillas, el agua estructural de arcillas, que sería la parte sólida. Esa parte de protones, de hidrógenos, no los vamos a ver con la herramienta en el reservorio, y en principio nosotros tampoco la deberíamos ver con el equipo de laboratorio, que tiene la misma frecuencia. Lo que sí, nos vamos a centrar en la parte de los fluidos. Y mientras el registro de pozos puede ver la porosidad total, que incluye todo lo que tiene que ver con agua, el clay on water, el agua capilar, el agua móvil y todos los hidrocarburos, y la porosidad efectiva es esa porosidad total menos el clay on water. De nuevo aclaro acá, lo que se calibra en el laboratorio con el registro de resonancia es medir una porosidad como porosimetría de helio. Hay diferentes, no vamos a hacer un curso de petrofísica, pero según el tipo de procedimiento que uno siga con las muestras, según el tipo de cantidad de arcillas y tipo de arcillas que tengan, uno en el laboratorio puede tratar de secar todas las arcillas según la temperatura que use, o mantener la cantidad de arcillas. Según lleguemos a ese nivel, vamos a tener en el laboratorio algo que me va a coincidir con la porosidad efectiva y algo que me va a coincidir con la porosidad total. Entonces hay que tener en cuenta, cuando uno le pide un ensayo de laboratorio, tener en claro bien qué procedimiento usó. Nosotros tenemos la facilidad de tener el equipo de resonancia, y cuando se hace un procedimiento de petrofísica de laboratorio, podemos verificar si sí o no todas las arcillas mediante una medición de resonancia. No es lo que tiene todo el mundo, pero bueno, acá en ITEC tenemos esa facilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir un workflow de resolver convencionales? Primero, les dije, la calibración es con la porosidad de la ley de Boyle por el porosímetro de helio, donde medimos porosidad y a su vez medimos una permeabilidad del gas corregida por Klinkenberg, que es este simbolito de infinito, que sería como una permeabilidad al líquido. Son datos que yo después voy a necesitar para poner en el software mío cuando mido la resonancia magnética. Tenemos la muestra que lleva al laboratorio, le medimos todas esas propiedades en un reservorio convencional,
y lo que hacemos es saturarla 100% con agua, un solo fluido. Después vamos a ver por qué. Normalmente usamos un agua sintética de formación para evitar si un agua de reservorio tiene algunos sólidos, de última se filtrará, pero lo ideal es siempre tratamos de aislar efectos, como decimos en la... La saturamos 100% con agua y le hacemos una medición de T1 y de T2 con la secuencia CPMG usando el software FIT, y ahí podemos obtener con esos parámetros que uno le pone el tiempo de intereco, la relación señal-ruido. Buscamos que la relación señal-ruido siempre sea mayor a 100. Estamos en un rango de medición muy bueno. Le introducimos como datos el volumen externo de la muestra, para después poder calcular, porque lo que me va a hacer el equipo es medir cuántos hidrógenos tengo llevado a centímetros cúbicos de agua. Cuando Jorge les va a mostrar a la tarde, tenemos una prueba así de calibración, donde dice, esto tiene 4 centímetros cúbicos, y al resonador le decimos, estos son 4 centímetros cúbicos de agua. Calibren los protones con esto. Entonces ya tenemos calibrado eso, el volumen poral. Necesitamos saber el volumen bulk para saber la porosidad. El índice de hidrógeno, tomamos 1, la herramienta toma 1. ¿Podría medirse? Sí, todavía no lo hemos hecho, estamos en la parte de investigación, pero uno podría hacer una cuenta o una calibración de índice de hidrógeno de acuerdo a la salinidad del agua, porque cambia, es cercano a 1. A los efectos de las mediciones, a nosotros con 1 nos es suficiente, porque estamos dentro de los errores de medición, pero bueno, es algo que también se podría medir. Medimos y nos va a dar, después de hacer esa inversión, obviamente, acá nos muestra el decaimiento que nos mostró Ulises, pero después de hacer una inversión vamos a tener esta distribución T2, donde el acumulado, en esa curva que está acá arriba, es la porosidad. Y la vamos a llamar porosidad total, si quieren llamarla igual, si está 100% saturado en agua. Ahí ya vamos a tener el dato de saturación y de porosidad por resonancia, y lo que hacemos es comparar con la porosidad que yo ya medí en su momento y que ya la teníamos por porosimetría de helio, y donde la diferencia, como ponemos acá, no debería rondar más de 1 PU, ¿sí? Con eso nos conformamos. Si la porosidad que nos da de resonancia es más o menos 1 PU, estamos dentro del error de medición. ¿Para qué nos sirve esa medición? Porque bueno, hasta ahora no les dije nada, porque la porosidad ya la teníamos con la petrofísica básica. Pero esta medición nos sirve porque sabemos que usando un solo fluido, y después lo vamos a repetir, me puede dar una idea del tamaño poral, una distribución de tamaño de poro. Pero me lo da en tiempos, yo lo necesito en micrómetros, no me sirve en tiempos. Sabemos que tiempos largos, poros más grandes, tiempos más cortos, poros más chicos. Pero para saber exactamente esos 10 milisegundos a cuántos micrómetros corresponden, tenemos que combinar esa medición con una medición de presión capilar por inyección de mercurio, que se les vamos a contar resumidamente, y cómo se calcula esa surface reactivity en laboratorio. También con esta medición de T2, de la muestra saturada 100% en agua, el equipo, también el software, va a aplicar la ecuación de logmin y me va a despejar, porque yo le voy a dar como un input. Esta muestra, ¿se acuerdan que les dije? Tiene esta permeabilidad, que la medí, es la permeabilidad real. La reemplazo en la ecuación de logmin, que la vamos a ver, y puedo calcular ese coeficiente del modelo logmin, que podríamos utilizarlo para ponerlo en los software de petrofísica. Bueno, tenemos una muestra saturada 100% y estamos imaginando que es una cuestión de drenaje primario. Perdón. Tenemos microcortes, por eso se ponen las pantallas de Wi-Fi. Lo que hacemos es una desaturación con centrífuga. Lo que tratamos de imitar es un drenaje primario en el reservorio, como se llenó la trampa de hidrocarburo. Tenemos 100% de agua primero, desaturamos con una centrífuga por los equilibrios capilares gravitatorios y la llevamos a 100 psi. También más adelante les explicamos de dónde viene ese 100 psi, que está todo en la literatura. Si ustedes leen paper, en los laboratorios se desatura a 100 psi, siempre le hablamos de reservorios convencionales. Y vamos a tener una muestra con menos agua que la que teníamos antes. Le estoy haciendo un drenaje, un fluido no mojante como el aire o el gas, está drenando agua. Hacemos de nuevo una medición por la misma secuencia, y lo que ven acá es esta misma curva en rojo, ¿ven? La muestra saturada 100% en agua, y cuando la desaturamos, llega a tener menos fluidos, va a ser esta curva azul.
La diferencia entre una y otra va a ser los fluidos libres y los fluidos irreducibles a esta presión capilar, que es la que se establece normal para un reservorio convencional. Para un reservorio tipo Tailla, quizás esta presión capilar no sea suficiente porque necesitemos presiones más altas para poder llegar a la saturación de agua irreducible. Esto es como un workflow típico para determinar un T2 cutoff. Es más, cuando yo después más adelante les voy a mostrar cómo puedo sacar de acá con estas dos curvas, extrapolo la curva acumulada de las que está desaturada por centrífuga, donde corta con la acumulada de la saturada 100%, me da el valor del T2 cutoff para esa muestra, que me puede servir después para ver con los perfiles cuánto me cambia en cuanto a fluidos irreducibles o no, o si tiene alguna coherencia lo que medimos en laboratorio. A partir de este dato también, como voy a tener fluidos irreducibles y fluidos móviles, voy a poder calcular el coeficiente del modelo de permeabilidad de Coase o de Timur, como es el que menciona Ulises, porque necesitamos tener este análisis del T2 cutoff. Si no tengo este análisis, no lo puedo hacer. Entonces, volviendo a la distribución T2 y explicando por qué en el laboratorio volvemos a la definición de los tres mecanismos y las influencias de los tres mecanismos. Les dije que en el laboratorio lo que hacemos es llenarlo con un solo fluido, un brine, una salmuera de la salinidad del reservorio. Entonces la difusión acá no aplica, tengo un solo fluido. El bulk no aplica tampoco. Y lo único que me va a determinar o cuál es el mecanismo predominante va a ser el T2 surface. Este es un esquema, quizás lo habrán visto en algunos libros, donde directamente un poro grande lleno completamente de un solo fluido me va a dar tiempos de relajación grandes, uno más pequeño, tiempos de relajación más chicos. Pero como en el reservorio tenemos una distribución de tamaños porales, voy a tener un decaimiento y el resultado va a ser una distribución de tamaño poral. Siempre hablando de tiempos. Bueno, esto de nuevo, en el laboratorio tenemos un solo fluido, este es el decaimiento, el equipo lo muestra, el decaimiento, y con una inversión numérica, una transformada de Laplace normalmente, disculpen, vamos a tener esta distribución, y acá también da el valor de porosidad, ven que dice el total NMR porosity, eso lo comparamos con el dato de porosidad de helio, da un valor de Claiborne Water porque por default toma 2,5, el software nuestro no sé por qué en lugar de 3 toma 2,5, pero no hay mucha diferencia, y dice cuál es la porosidad efectiva, y ya da un valor de T2 log min que lo puedo usar para la ecuación esta de log min de permeabilidad, y da el coeficiente de log min, da todo acá, así que uno puede hacer los cálculos. Volviendo a lo que es la relatividad, estamos hablando de un solo fluido, dijimos que esto, el T2 nos va a dar una relación de tamaño poral, y lo que necesitamos nosotros es compararlo con alguna medición en la misma roca, siempre decimos hay que hacer todo en la misma roca, que podemos transformar esos milisegundos en micrómetros. Y según la literatura, bueno, los sandstone, bueno, ahí Ulises puso varias según el tipo de sandstone o de dolomitas o de limestone, qué valores por default se pueden tomar. Nosotros arrancamos cuando pusimos en marcha con Paula, que estuvo a cargo del proyecto de instalación, de poner en marcha el equipo y todas las mediciones de resonancia, arrancamos con muestras de referencia o patrones, las llamamos, pero en realidad son afloramientos que uno compra en Estados Unidos, que son bastante areniscas, bastante homogéneas, son unimodales, son muy lindas para empezar, y vimos que ya, bueno, esas relaciones quizás de relaxividad no eran tan como de libro, sino que había que medirlas, nos variaban, no varía mucho tampoco, 8,3, 11,5, 11,7, no era muy grande. Pero después empezamos a hacer estas mediciones en muestras reales que nos han llegado. Para eso tengo que introducirlos a la presión capilar de inyección de mercurio que Ulises la mencionó, que mencionó a Mónica. El equipo que también lo van a ver porque está en el mismo laboratorio y también lo maneja Jorge, consta de una celda donde tiene mercurio, está todo cerrado, no hay ningún problema, aparte el laboratorio está a una temperatura bastante baja, así que no hay problemas de presión de vapor con el mercurio, no es contaminante, nada, está todo encerrado. Ese mercurio, a través de una bomba, lo que hace, esto lo que ven es un portamuestra, esto es un pedazo de roca, usamos muy poca roca, no sé, con 1 gramo, 2 gramos, a veces menos es suficiente.
lo que hacemos es empezar a inyectar mercurio. La roca, vamos a representar la roca como si tuviéramos 3 tipos de poro. Es un dibujito, un esquema que lo hizo también el referente del laboratorio de petrofísica que no está acá ahora. Lo llenamos con mercurio a una presión baja. A una presión baja todavía el mercurio no va a entrar en la muestra, ¿sí? Pero a medida que voy subiendo la presión, va entrando el mercurio. Presiones más bajas, cada vez más alto, y necesito cada vez más alto para que pueda invadir en todos los poros. Y eso está dado por la ecuación de Jean-Laplace, seguramente alguno la conoce, donde la presión capilar, en este caso va a ser la de mercurio, estoy empujando mercurio contra el aire vacío, me olvidé mencionar que el agua vacío primero de la muestra, a medida que aumenta la presión, esto es inversamente proporcional al tamaño, al radio de los poros, voy a tener poros más chicos. Entonces voy a llegar a poder ver una distribución de tamaño poral de acuerdo a la presión capilar que tenga mi equipo. Al principio los equipos, que era el método Purcell, llegaban a 2000 PSI, después a 15.000, después a 30.000 y ahora estamos por los 61.000. O sea que estamos llegando a tamaños muy pequeños. 0,003 micrómetros, digo bien. Estamos llegando a tamaños muy pequeños. Obviamente acá tengo que tener en cuenta la tensión interfacial del mercurio-aire, el ángulo de contacto que tiene el mercurio-aire, pero uno puede construir una curva de presión capilar. No es la presión capilar que hay en el reservorio, nunca vamos a llegar a 61.000 PSI, no existe. Esto solo se usa y recomendamos usarlo para hacer una distribución de tamaño de poro, que el resultado final sería esto. Van a ver en un histograma del volumen poral ocupado por mercurio en el eje Y, y acá el diámetro de garganta poral. Puede ser diámetro o radio. Hay que tener en cuenta, hay laboratorios que lo toman como diámetro, otros como radio, multiplicarlo por 2 y no pasa nada. Esta, fíjense que tiene 2 modas, una entre 1 y 10, tiene una permeabilidad al gas que es de casi 50 mD/s. Las que tienen más permeabilidad tienen tamaños de garganta más grandes, y las que son menos permeabilidad, quizás toda esta moda no la veamos. Entonces, tenemos este dato, que esto también es un modelo, porque la ecuación de Jean-Laplace está aplicada a modelos pensando que la roca está toda llena, hicieron los ingenieros, obviamente, como si fueran todos tubos capilares, todos iguales, ¿no? Sabemos que la roca no es así, pero todo siempre se trabaja con modelos. Entonces, tenemos esa distribución. Bueno, acá estamos tomando como ejemplo una unimodal, una muy bonita, de tamaños de garganta poral, una de resonancia, y lo que se hace es llevar o superponer una con otra para ver cuál es ese factor que hace que me convierta, para que se superpongan ambas áreas, el tamaño dado por milisegundos a micrómetros. Y en este ejemplo nos dio que esa relaxividad fue, por ejemplo, el factor 2,8 micrómetros por segundo. O sea que un segundo corresponden a 2,8 micrómetros de tamaño. Siempre y cuando estamos considerando que el tamaño de la garganta es proporcional al tamaño de poros. Eso hablamos también de reservorios, quizás no ya de los carbonatos tipo VAC, sino de areniscas o reservorios más convencionales. Y acá les vamos a mostrar ejemplos reales. Esta era una volcaniplástica que les mencionábamos que eran más complejas, tenían 2 modas, y acá la relaxividad nos dio 1 micrómetro por segundo. En esta, que era una arenisca más convencional, era más cercano a los valores del libro. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta la litología y hacer esta medición, este chequeo. Es muy simple porque el ensayo de mercurio lleva menos de 1 hora, el ensayo de laboratorio a esta altura lleva menos de 1 hora. Lo más complejo va a ser la petrofísica básica, pero está bueno hacer alguna corroboración más cuando uno está frente a litologías que son más complejas. Bueno. Respecto al T2-CATOF, recién está similar a lo que mostró Ulises, de ese decaimiento. Esto es algo que se ve en el reservorio, donde vamos a ver todos los fluidos y donde se hacen todos estos tiempos de corte, y se habla de los 3 milisegundos. No sé qué lo pasa. ¿Será esto? Por favor. Bueno.
El T2 cutoff del Claiborne Water varía entre 1 y 5 milisegundos, se toma como 3, pero quizás es algo que también se podría determinar en el laboratorio, para hacerlo más preciso. No estoy hablando de esa arenisca, sino vamos a litologías más complejas donde quizás ese Claiborne Water sea de 1 milisegundo. No sé si es mi problema de conexión o qué es. Sí, va igual. Y bueno, ese 33 milisegundos lo ponemos con signo de preguntas, porque bueno, sería bueno medirlo y calcularlo en laboratorio a través de ese flujo de trabajo que nosotros mencionamos. ¿Querés compartirlo vos? Perdón, disculpa. A los que están en vía internet creo que lo están viendo bien. Quizás somos nosotros. Pero no, Sí, Diana. Sí, ustedes lo ven, nosotros no. Tenemos un problema con la pantalla gigante. A ver, ahora sí. Pero no veo nada ahora. Quizás sea esto, ¿no? No lo voy a tocar. Bueno, de nuevo, los TEDOCATOP, recién Ulises mencionó varios, incluso según era el lodo, base agua, base, pero vamos a suponer que normalmente son todos 33 para areniscas, 92 para carbonatos. Sabemos que ese TEDOCATOP puede estar afectado por la ictiología, componentes ferromagnéticos, por esa relación garganta-poro, por la textura. De nuevo, en el proyecto que lideró Paula dijimos, bueno, vamos a arrancar midiendo en estos afloramientos y nos daban, bueno, dentro de los bastante cercanos a 33, la Benheimer es el 33, pero ya nos vamos a esta roca, Kentucky, era una roca más similar a una tipo TAI porque era de muy baja permeabilidad, ya se corren los tiempos, los cutoff a tiempos más cortos. Parece que problemas acá. Bueno. Recién les dije que para llegar a ese T2 cutoff teníamos que desaturarlo con la centrífuga, que es donde vamos a ver equilibrios capilares gravitatorios. Acá en ITEC hay una centrífuga en el laboratorio de petrofísica, donde lo que hacemos es básicamente representar esta curva, la curva de drenaje primario, donde estamos desplazando agua con un gas, usamos nitrógeno, o mejor dicho, el aire, que es mayormente nitrógeno. Entonces lo que hacemos es ponerlo en este portamuestra, como ven acá, ponemos la muestra y vamos recolectando agua a diferentes RPM, se va a ir desaturando, va a ejercer una fuerza centrífuga que va a eliminar el agua de la muestra. Esta ecuación que ven acá es para calcular, de acuerdo a las estas es las revoluciones por minuto que genera la centrífuga, la diferencia de densidades, porque voy a estar desplazando aire, agua, la diferencia de densidad entre el agua y el aire, el radio externo, o sea, el eje de la centrífuga, estas son centrífugas como de bancos de sangre, son centrífugas comunes que la adaptaron para roca. Menos el radio interior de la centrífuga que va a tener, el radio exterior sería de acá hasta acá y el radio interior sería de acá hasta acá. O sea que acá voy a tener en cuenta el tamaño de mi muestra. Entonces, cuanto la muestra es más grande, voy a llegar a presiones capilares más altas y cuando las revoluciones por minuto más altas voy a llegar también a presiones capilares más altas. En el laboratorio se usa el valor del 100 y lo que representamos en la centrífuga es esta línea punteada. Yo puse acá toda la curva de presiones capilares de drenaje y de inhibición y espontáneos, pero la que vamos a representar acá es como el llenado de la trampa, ¿sí? Y usamos aire porque es más fácil en laboratorio manejarnos con aire, mucho más simple. Aparte, si hiciéramos algunas me preguntaron, ¿por qué no hacemos el T2 con petróleo agua? Pero si yo pongo petróleo, ya de nuevo, el T2 se me va a superponer efectos, porque estoy viendo dos fluidos, ya no voy a tener solo el T2 debido a la surface relativity, sino voy a tener que meter el T2 val, porque voy a tener que dar cuenta la viscosidad del fluido, el tipo de fluido. Entonces, esta es una curva real de presión capilar, donde nosotros vamos a poner la muestra saturada 100% en agua, y a medida que vamos aumentando esa presión capilar, el agua va saliendo hasta qué punto. Nosotros lo hacemos teóricamente hasta que esta curva sea asintótica y voy a decir, bueno, acá llego a un equilibrio. En la literatura se habla de llegar a 100 psi. Se establece que en un reservorio convencional, los 100 psi agua-aire, llegamos a esa saturación irreductible. Cabe aclarar que la centrífuga no me va a dar la saturación real, digamos, en local, como se dice acá, sino que va a ser un promedio y que requiere de una
digamos, adecuación, hay que hacerle algún cálculo para transformar esa saturación media que medimos a una saturación real, como si fuera el reservorio. Estoy tratando a mi muestra como si fuera mi reservorio. Entonces, recién les dije por qué los 100 PSI, que los quería aclarar, de nuevo, problemas. Y muchos seguramente recuerdan que uno puede medir presiones capilares en el laboratorio y si tiene los datos de tensión interfacial y de los ángulos que hacen de la roca y los fluidos, el ángulo de contacto, puedo trasladar ese dato al reservorio. O sea que puedo tratar mi muestra como si fuera el reservorio. En el laboratorio dijimos que una presión capilar aire-agua, vamos a llegar hasta 100 PSI, acá está pasado a Pascal, y créanme que está bien la cuenta, después si quieren hacer las transformaciones, las hacemos. Y vamos a poner un ejemplo, bueno, pero mi reservorio es de petróleo, no es de aire, agua, sino es de petróleo. Entonces, bueno, si hacemos todas estas cuentas, tomamos los ángulos de contacto, considerando que es mojable el agua, también hay que tener en cuenta eso cuando uno habla de ángulos de contacto. Tensiones interfaciales que también se pueden medir en laboratorio, el agua se considero, pero tomé algunos valores de referencia. Y al tomar esos valores de referencia, ¿en qué momento se muere esto? Lo que puedo hacer es calcular esa presión capilar por esta otra ecuación que seguro la habrán visto, la hidrostática, donde me lleva la presión capilar a altura del reservorio. De nuevo, considerando una densidad del agua de 1000 kilos por metro cúbico, una densidad de petróleo de 800 promedio, y reemplazando todos estos valores que recién les dije, que me tienen que creer porque hice las cuentas ayer, la altura, me daría una altura de reservorio de 176 metros y que podría ser aceptable para que a esa altura llegue a las condiciones reductibles en un reservorio convencional. No estoy hablando ni siquiera de TAI. TAI seguramente las presiones capilares son más altas y con la centrífuga hay que tener una centrífuga de mayores revoluciones por minuto para poder alcanzar esas presiones capilares más altas. Es más complejo. Bueno, eso que quería aclarar. Estos son ejemplos reales, fíjense, esta es una volcaniclástica, una toba de la cuenca del Golfo San Jorge, donde lo que hicimos fue saturarla 100%, primero medir toda la petrofísica básica, que es lo que lleva más tiempo, una semana aproximadamente o más. La saturábamos 100% en agua, se le hizo una medición del T2 con la secuencia CPMG, nos dio este valor de porosidad acumulada, la desaturamos con centrífuga, volvimos a calcular, se volvió a poner en el equipo y nos dio esta curva azul. Para calcular el T214 lo que hacemos es extrapolar esta curva azul de la acumulada de la desaturada hasta justo me da en el eje de la pantalla, hasta donde corta la acumulada de la 100%, y ese es el valor del T214, que nos dio 113. Después, hablando con gente del área, nos dijeron que estaban usando esos valores de T214 bastante más altos que el 33 que uno venía manejando. Bueno, y acá podemos saber el fluido libre y el irreductible. El reductible está incluyendo obviamente el Claiborne Water más ese agua capilar. Estos son ejemplos reales. Este ejemplo real más asociado a lo que nosotros conocemos, digamos, a los valores convencionales. Esta era una arenisca, de la formación Centenario, digamos, bien convencional. Se hizo el mismo tratamiento, se llevó la presión capilar a 100 PSI, se desaturó y de nuevo se calculó el T214 y el T214 acá fue 36, es mucho más cercano a 33. Claro, como que está bien aplicado el 33, pero no para todos los reservorios es recomendable, sino que estaría bueno hacer chequeos en el laboratorio. Estoy haciendo publicidad al laboratorio. A todos los laboratorios. Bueno. Todo esto con una medición de T2 podemos hacer, y bueno, 2 mediciones de T2 con la muestra desaturada, que es lo que lleva bastante menos tiempo. ¿Llegará a las 12 en la pantalla? Bueno, suspenso. Es un suspenso. Bueno, lo que recién les comentaba, la ecuación de permeabilidad de Cox, la ecuación de permeabilidad de log-min, ambas tienen el coeficiente. Yo no sé de dónde es el problema. Yo no sé dónde es el problema. Que puede ser el controlador de la compu de ella, pero es mi compu. Cambiar la máquina. si no, si querés. Puedo pasarla si querés. O ¿vos estás en Lo una que pasa reunión? es que sí.
Pero yo no tengo la presentación. Pero te la paso. Disculpen, nos tomamos 2 minutos para hacer a los que están vía Teams, disculpen, pues ya esto me cansó. Pero sí, Dale, no hay sí, problema. para que se corta más que nunca, sí. Nico, nos tomamos 2 minutos, le voy a pasar la presentación a Paula para que lo haga ella. A ver. Dale, de hecho, mientras haces eso, comparto y les vamos mencionando de la actividad de octubre. Así que aprovechamos y metemos el chivo por acá. Ahí les comparto. No, se fue del todo, Paula, ya no puedo ver nada. Ahí, si quieren, mutense. Mientras ven eso. Toma, no creo. Lo paso por mail, Paula. A ver, Diana, si quieren, Por Teams. mutense ustedes, así recordamos acá. Bueno, gente, como ahí estoy compartiendo, como bien les mencionamos al principio, entonces en septiembre tuvimos estas dos actividades que estamos terminando hoy, y para octubre lo que tenemos planificado es una capacitación básica en Python, es un curso introductorio que lo va a dar Jorge Barbosa junto con Francisco Chacharelli de IPF y Lucía Ciancio. Ahí no hay cupo, no hay límite de inscripciones. Fíjense que son 3 días, un día por semana, 3 miércoles consecutivos, de 13 a 14:30 horas. Así que tienen que traten de contemplarlo, es algo en lo que la verdad que vamos a estar trabajando, ya estamos trabajando con lo que es programación y se va a venir cada vez más fuerte. Así que contémplenlo. Nos decía Jorge que lo que tiene en mente es un tipo de capacitación en donde va a mostrar básicamente un flujo simplificado, va a compartir una metodología de trabajo de un libro que entiendo que lo va a poder compartir para que después tomen nota y después hagan algunos ejercicios que lo van a hacer con Francisco y con Lucía. Así que esto es lo de octubre. Después para noviembre también vamos a tener un par de actividades más. Y les dejamos acá el código QR si quieren aprovechar estos minutos para escanear y decirnos cómo se enteran ustedes. Yo dejo presentado esto hasta que solucionen el tema de la presenta y las chicas. Y de hecho, Jorge, ¿andás por ahí? Jorge Barbosa, ¿estás conectado? No. Si no, le iba a decir que les contara un poco más de la capacitación. Pero bueno, esperamos las chicas que solucionan el tema.